nombre es Carmina, ya lo mencionaron. Yo soy doctora en políticas públicas, trabajo en un instituto de investigación y mi posición frente a la tecnología, digamos que en relación a ustedes, yo la considero un poco más dura porque yo trabajo desde la perspectiva de las políticas públicas. A mí me interesa, al menos en México, que se haga una regulación en torno al uso de la videovigilancia, que es lo que yo he estado trabajando. Y en ese camino, pues me encontré, pues bueno, que hay una gran cantidad de cámaras en la Ciudad de México, que es lo que estoy trabajando, no solo las públicas, sino también con otros recursos, ¿no? Las públicas que instala el gobierno, pero también hay una gran cantidad de cámaras que se instalan con recursos de presupuesto participativo que la ciudadanía pide y también hay una gran cantidad de cámaras que la misma gente paga para protegerse. El argumento central es protegerse de ser víctima de un delito. Y es justo en el tema en el que yo me he estado moviendo. En realidad la pregunta de este foro para mí es una respuesta, por eso vine, ¿no? Para poder escuchar como las perspectivas que ustedes tienen y poder como avanzar en torno a lo que a mí me preocupa, que es la regulación en un mundo, en una ciudad videovigilada, sobre todo en esta ciudad que no tenemos los avances como en otros países. Ejemplo, he visto que en el Foro Europeo de Seguridad Urbana pues hay una carta que regula, ¿no? Cuando menos está la intención de regular, pero en México no contamos con ese tipo de cosas y por eso me va a resultar muy interesante escucharlas. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Castellanos, yo soy doctora en Bellas Artes y durante los últimos años mi investigación se ha centrado en estudiar las interrelaciones que se producen entre cyborgs y wearables, siempre desde la práctica artística, ¿no? Entendiendo también los wearables desde esa práctica artística y queriendo renombrar este tipo de práctica como interfaces tecnológicas corporales, estudiando todos los artistas y todos los científicos que se focalizan en crear objetos para el cuerpo para de alguna manera amplificar las capacidades sensoriales humanas. Y bueno, durante los últimos años he estado desarrollando también en mi propia práctica artística ese tipo de proyectos, ¿no? Ese tipo de proyectos donde introducir interface que de algún modo te hagan más superhumano, ¿no? o tener capacidades que los sensores naturales de nuestro cuerpo no nos permiten. Entonces, quizá un poco donde se introduce el tema de los datos en mi trabajo es que uno de los trabajos más importantes y en los que aún sigo trabajando es Environment Dress, que es un vestido que recoge datos medioambientales, recoge variables medioambientales del entorno como monóxido de carbono, polvo, calidad del aire, etcétera. Pero esos datos medioambientales son recogidos por una persona que porta ese traje y mediante una aplicación móvil dice en todo momento cuál es su estado de ánimo, ¿no? Entonces, mediante este proyecto también me surgieron muchas dudas en cuanto a esos datos, ¿de quién son? ¿No? Esos datos son de… nos preguntaron, de hecho, hace poco para una exposición, ¿esos datos son vuestros? ¿Es vuestra obra? ¿Esos datos son de las personas que los están recabando o de quién son? ¿No? Y desde mi punto de vista, y Alberto, que es mi pareja y trabajamos en colectivo, ¿no? Esos datos son realmente de las personas que nos ayudan a recabarlos, ¿no? Pero es un debate que nos surge muy a menudo. Oh, I think I have this one. Thank you. And thank you, Cecilia, for organizing, and to everyone who worked on this event for organizing and for inviting me. I appreciate it. Yeah, perdón que mi español es muy malo y muy despacio. Entonces, I'm going to speak mostly in English because it's hard for me to speak theoretically in Spanish. So, yeah, some of my work. So, I did my PhD in media arts at the University of Southern California. Before that, let's see. So, I did my MFA at UC San Diego, and I worked there with Ricardo Dominguez of the Electronic Disturbance Theater. And we made this project there called the Transporter Immigrant Tool, which is a mobile app for cell phones to help people find water in the U.S.-Mexico border and help get across the border by mapping out water caches there. And I think we started that in 2007 and maybe worked on it through 2014. So
we made these phones with this app that would direct you to water if you're crossing the border. I mean, if you're in the desert. But also, they had poems. So we thought about that as like a kind of poetic sustenance or a kind of spiritual sustenance as well as a material sustenance. But with that project, you know, the border obviously is a highly contested zone. So there were a lot of groups that work very hard to keep people from crossing the border, like the Minutemen at the time were these, you know, right-wing sort of paramilitaries that were like camping on the border and said that they were going to hunt the immigrants and things like this. So one thing we were concerned about with that project was the security of the map data for the water caches. So we were collaborating with community organizations that already put water in the desert. And we were just mapping their water caches. So we used encryption on the map to make sure that if you got the phone, you couldn't just download the map and destroy all the water caches. You would have to like actually walk around to each water site. So after that, I started using wearable electronics for personal security, mostly for trans women of color, because trans women of color are the #1 target of murder in the US amongst LGBT people. I think that maybe is changing now in 2018, but still there's many murders of trans women of color, and there's more and more every year. So I was making these mesh networked dresses and hoodies and bracelets, so that if you needed help, you could just press a button on your hoodie or bracelet, and it would send out a mesh networked signal to everyone else in your personal security network to say that you needed help. So that was called Local Autonomy Networks, or AutoNets. And so when I was doing that, I wanted to be very community-based. So I think that's one answer to Cecilia's question about how do we build in how do we work with local knowledge and make art that's relevant to people's lives. So as soon as I had like a bad prototype, I started doing workshops and showing it to people and being like, what do you think of this mesh network hoodie? Would you use this? Is this helpful? Is this useful? And then based on that data, you know, iterating a new design, changing, making new objects. And so that project was like 2011 to 2015. But then after that, a lot of the feedback that I got from people in workshops was that those were too expensive for the communities that I was trying to help. They're like, that's cool that you can make a $100 hoodie. But if I had $100, I would buy a smartphone. And so then I started to think about safety devices for free or zero cost wearable safety devices. So I worked on zero cost bulletproof clothing. I did some research onto like DIY bulletproofing and found some materials that you could get online like Kevlar, or that you could get for free mostly from junkyards like Kevlar and tires. Both can stop bullets. So I made some designs and worked with another artist that knows about guns, and we shot some holes in them. And I'm going to talk more about this later and show that video later. But my recent work is, so I did some tests there and I documented it and put that information online. But recently I'm thinking more about biosecurity in terms of climate change and specifically about wildfires. Because where I live in California, wildfires are a very real threat to people's lives, and they're happening all the time. And so I'm making an augmented reality game about wildfires and how climate change is mostly affecting people that are already marginalized, like trans people, immigrants, disabled people. Yeah. That's a brief overview of some of my work. Para introducir una pregunta sobre la ambivalencia de la tecnología. Lo que ustedes han mencionado hasta ahora me parece bastante importante, ¿no? ¿De qué manera una prenda puede ayudar a conseguir agua en una situación tan compleja? ¿O cómo puedes recopilar datos, ¿no?, con el uso de las prendas? Sin embargo, también creo que una de las posiciones respecto a la tecnología
no siempre, pero se ve como algo positivo, pero creo que tiene una posición ambivalente. Así como tiene aspectos positivos, lo que ustedes trabajan, también hay algunos que son negativos o pueden causar como algunos efectos no deseados o perversos, por así decirlo, en la sociedad. No sé si ustedes en sus proyectos se habrán enfrentado alguna vez a algo de este tipo. Bueno, es algo que yo tengo muy presente porque una de mis inspiraciones muy grandes es la ciencia ficción, la literatura y el cine de ciencia ficción. Entonces, cuando se habla de tecnología y de futuro, siempre se pintan escenarios distópicos, ¿no? En el que la tecnología pues pasa lo de siempre, que hay quien se puede amplificar su cuerpo, poner prótesis, tener un supercuerpo, pero luego hay quien no tiene dinero y sigue siendo, ¿no? Pero a mí me gusta, ya que tengo la posibilidad y la libertad desde el arte, ¿no? De pensar o de reflexionar acerca de esos futuros, me gusta pensar en futuros utópicos en la que eso no sea así. Y creo que la clave para que eso no sea así es quitar el factor económico, ¿no? Que está detrás de la tecnología y de muchos desafortunadamente, de muchas de las investigaciones y avances, ¿no? Entre comillas. Porque si quitamos ese factor económico en el que todo tiene que dar dinero y pensamos en hacer la tecnología para hacer bien a las personas y a los seres vivos que estamos en este planeta, pues sería todo mucho mejor, yo creo. Yeah, I was still listening. Yeah, I do think that's a major concern of mine is, access to these technologies and how much they cost. So, yeah, I think we could certainly be doing a lot of harm by developing really fancy, expensive technologies to enhance rich people's lives, which I don't really want to do. So that is, in terms of the challenges like Cecilia was asking about, that is one of the primary challenges that I've been thinking about with this kind of work, is how to make it more accessible to more people and more affordable. And so, yeah, one of the methods that I'm using to do that is just using recycled materials, and also using less electronics and thinking more about how interesting functionality could come just from the materials themselves. And yeah, certainly that question about how to do this kind of work, like something like wearable electronics, without causing more harm to the environment and to animals, is another big challenge. Bueno, yo quizá iba en un punto, quizá me refería a algo incluso más utópico, ¿no? Imaginaros un mundo, bueno, es un comentario muy friki, pero imaginaros un mundo como Star Trek en el que tienes un generador de materia en tu casa, ¿no? Entonces, la preocupación ya no es el dinero, ya desaparecen las grandes industrias que solo ganan dinero y podemos realmente investigar para beneficiar a las personas y al resto de los seres vivos, ¿no? No como ahora que siempre hay un halo oscuro detrás de la investigación porque hay una gran compañía que se beneficia de esto, ¿no? Era algo todavía más utópico que sé que no se puede ahora mismo. Porque justo para mí una de las preocupaciones es el crecimiento de la innovación tecnológica. Cuando se habla de proveer seguridad en una ciudad como esta, el mercado siempre tiene como herramientas tecnológicas que ofrecer a los gobiernos y a los ciudadanos. Muchas veces estos mercados no son legales, ¿no? sino están como en una franja de lo ilegal. Y también a veces este abaratamiento de los costos, en mi caso, ha traído un efecto que a lo mejor no era el deseado. En el caso de las cámaras, pues cada vez es más fácil que alguien pueda comprarse una cámara para instalarla en su casa. Y pareciera ser que pues aún y cuando se ha instalado en la propia casa, pero pues está vigilando hacia afuera. O sea, está violando la privacidad de otras personas. Esa es como una de mis preocupaciones en este tema.
will try again. En español. Estamos hablando de empoderar al ciudadano para poder autoproducirse y hacer, crear actividades. Y estamos hablando de comunicación y de lo que es la industria. Pero tenemos que ser conscientes que la industria actual, que ellos han resuelto problemas que nosotros no los hemos confrontado. Y tiene que ser una colaboración entre los que tienen el conocimiento y los que ahora quieren ser un poder. Yo lo veo porque trabajo en el hub 10 años. Es fatal. La conexión es mala. Voy a escribirlo. Bueno, yo pasaré las preguntas y comentarios de Anastasia por aquí, porque ya vieron que la conexión ha sido un poco difícil. Ok. Anastasia dice, tenemos que aprender de la industria porque la industria ha tenido que resolver muchos temas y optimizar su producción. Anastasia está trabajando en el Fab Lab o ha trabajado en el Fab Lab los últimos 10 años y ve que sí hay un querer arreglar el futuro, pero hay mucho desperdicio y muchas veces tampoco es necesario reinventar la rueda. Tenemos que trabajar juntos, juntas y convencer a los grandes que esa mentalidad tiene que cambiar. Tenemos que educar a los jóvenes que van a entrar en el sistema, no olvidar que el sistema está fallando ya. Creo que terminó el comentario. No sé si quedó claro. ¿Quién quiere responder? Bueno, creo que la propuesta de Anastasia sería ideal, ¿no? Pero desde mi punto de vista me parece también súper utópico poder convencer a la industria, poder convencer a los grandes, como ella dice, porque al final son personas que puedes contar con los dedos de una mano en el mundo, que tienen casi toda la riqueza del mundo, ¿no? Y van a seguir queriéndola y no les importa a las personas, ni el medio ambiente, ni nada, ¿no? Entonces sí que sería ideal que ocurriera eso, pero yo lo veo muy, muy complicado a día de hoy. Yeah, I agree with Maria. I mean, maybe I'm a little more anarchist, but yeah, it seems to me like corporations have tons of power now and they're doing what they want, which is destroying the environment because people, you know, wealthy people, I think many of them don't really care about climate change because if there is a wildfire or a hurricane, you can just get in a helicopter and fly away and move. And at least in the United States, there's a lot of rich Silicon Valley people buying bunkers in Montana. There's actually so many people buying bunkers in Montana that they're starting, there was a whole article in the New York Times about this, that they're starting to build bunker condos. So they're like many, many floors that go underground so that like after the near, you know, coming climate apocalypse, they will have their bunker to go to. So
yeah, it seems like that's why so many people, like corporations, don't seem to really care so much about climate change. Or, I don't know, maybe that's my idea. But, I mean, personally, what I'm concerned with is trying to come up with this kind of like micro-political solution now, like that you could use tires or use old airbags from a junkyard to stop bullets. And you could do that for free. And I think that that could be useful to people. I mean, but unfortunately, I mean, it would be nice if I had the kind of resources that corporations have, because, you know, I don't have tons of like scientific testing data to say like this definitely will work. I like did a few, you know, kind of performance tests, which I'll show the video of later. But I'm interested in that project, at least, in developing more like strategies, disseminating the kind of instructions or algorithms in a DIY way so people can help themselves. And also with a lot of my work, I'm thinking about doing, a lot of my work comes out of doing workshops with people where like I make a prototype and then show it to them and then ask for feedback so I can change it, because I think people know best about how to keep themselves safe. We do it every day. Yeah. I wanted to ask about your thoughts about biosecurity. I feel like you would have more to say about that. Yes. Or both of you. That Cecilia started in the beginning with this idea of biosecurity. What does that mean? Bueno, quizá Tina, que no pudo estar hoy con nosotros, tiene también bastante que decir acerca de la bioseguridad, porque yo me acerco más al mundo de los datos desde la recolección de datos medioambientales, ¿no? Y sí que se me plantean esas cuestiones acerca de quién es el propietario de esos datos, ¿no? Porque no solo son los datos medioambientales que una persona está recolectando por sus paseos en una ciudad o en un entorno, sino que también está mapeado con un GPS, dónde estabas, a qué hora estabas y tu estado de ánimo. Pero ese estado de ánimo no se recoge mediante sensores biológicos, digamos, sino que se recolecta gracias a una aplicación móvil, la que tú le dices cómo te encontrabas en ese momento. Entonces, creo que quizá no es el término más concreto, llamarlo bioseguridad. Entonces, realmente, bueno, comencé a pensar acerca del término cuando empecé a ver esta mesa y todos los ponentes que están en el cuerpo, sí. Cierto, es un término que puede causar confusión, el de bioseguridad. Por ejemplo, yo me baso mucho en quizá el trabajo como de Adam Harvey, que habla de bioseguridad, de bioprivacidad, pero no en el sentido que pensamos inmediatamente como recolección de datos biométricos, sino incluso esta recolección de datos biométricos también parte de un reconocimiento facial, por ejemplo. Simplemente el saber tu posición, el hacer un check-in en un sitio, no tanto como lo que planteábamos antier en la charla justo de María Castellanos, ¿no? Alguien preguntaba si era necesario o tenían esa idea de obtener información de plantas a partir de intervenirlas directamente, y no es necesario. Igual, esta idea de bioprivacidad no es necesariamente una recolección en bruto de datos biométricos, sino desde un reconocimiento facial, desde el tener que protegerte o generar una prenda que te haga, digamos, imparable en cierto sentido, también ya implica esta noción o lo que yo considero bioprivacidad. No sé si contesté la pregunta. Sí. ¿No? Por ejemplo, en este sentido va mucho el trabajo de Sara Lana, que bueno, no se pudo conectar hoy, pero ella tiene esta aplicación que te va avisando donde hay cámaras de videovigilancia, ¿no? Intentando tú tener un poco de privacidad en tus trayectos, ¿no? No sé, las dejo continuar. Sí, bueno, creo que es algo que
que como todo, como Internet de las cosas y como el yo cuantificado, tiene una doble vertiente, ¿no? Puedes utilizarlo de una manera muy buena y puede ser muy beneficioso para todos nosotros, pero luego también hay el lado malicioso de las empresas y la gente que se puede lucrar de esos datos tuyos que están recolectando, ¿no? Entonces tiene esa doble... Y sí que deberíamos estar quizá más informados acerca de qué datos nuestros se está tomando y qué están haciendo con ellos, ¿no? Respecto a este uso malicioso que eventualmente se le puede dar a la seguridad, a mí me inquieta mucho el hecho de que en México en muchas comunidades cerradas, por ejemplo en Monterrey, que se han hecho como estas ciudades prácticamente cerradas, se han instalado cámaras que además del reconocimiento facial pues pueden identificar tus movimientos y si hay algún movimiento que pareciera indicar que estás nervioso, pues eso puede desatar un operativo inmediatamente en contra de una persona simplemente por moverse de una u otra manera, ¿no? La otra parte es como inquietante, ¿no? Porque puede ser que tú no estés necesariamente nervioso ni preocupado por algo, sin embargo, como hay un protocolo al interior de una comunidad, y esa comunidad puede actuar en tu contra por tu simple movimiento corporal. Por otra parte, me preocupa mucho que no se discuta de manera amplia el tema, porque por todos lados hay cámaras, por todos lados hay drones. Estaba leyendo que en Estados Unidos se compraron 6,5 millones de drones el año pasado. En México no sé cuántos hayamos comprado, pero digamos que es una gran cantidad y están ahí. Por todos lados tienen imágenes y datos, pero al menos en México es un tema que no se ha discutido mucho, en el sentido de, en mi experiencia particular, por eso me emociona estar aquí, con quienes yo he escuchado más cuestionamientos sobre este tema es con filósofos, artistas visuales y en el otro extremo, juristas. Yeah, I think that's interesting and also really concerning because so much of this surveillance culture is about the criminalization of poverty. I mean, who are these surveillance cameras on the street looking at? They're not looking at people driving by in their SUV, their bulletproof SUVs. They're looking at people that have to be out on the street. And, you know, criminalization of queers and sex workers and all kinds of people that are on the street and might not have like a normative kind of embodiment. So that's really concerning. But I do really like the mood tracking aspect of your project. I think that is like opens up a whole different thinking for me about security or biosecurity, because a lot of my work more recently, what I'm trying to think about is joy and happiness and not just like, how am I going to stop a bullet, but also like, how am I going to have a good life? And I think that like mood tracking has been something that is like really important for me in struggling with depression and like just having a journal. I mean, so I wonder about that part. That I feel like the most important part of mood tracking to combat depression or for like just like daily mental health is like the act of like pausing, identifying your mood and writing it down so that you can, number one, see more variation of your moods, that sometimes you do feel good, but also two, so that you can like practice that kind of reflective mind of not just being like stuck in the sadness or the fear or anxiety or terror or whatever it is you're feeling, but also to remember to and often be able to like step back and observe it and be like, oh, I am afraid. Because like if you're saying, I notice I am afraid, then your mind is in a different state than when you're just like in the fear or in the sadness, right? So I guess that also could be maybe reinforced by seeing like the mood tracking data. So can you say more about the mood tracking? Was it like an active thing, or how was the mood displayed to people, or was it just like a utopian prototype idea? Which is cool too. No, bueno, el proyecto no es un proyecto utópico, es un proyecto real y además también es un proyecto no open source. De este modo, si quieres, lo puedes fabricar. Todo surgió con un primer vestido que es muy escultórico.
pero funcional. Recogía todos estos datos medioambientales y se relacionan con el estado de ánimo de las personas, pero nos dimos cuenta de que lo queríamos llevar más allá. Entonces transformamos el proyecto en una pequeña mochila que puedes llevarla en tu vida cotidiana y decir cómo te encuentras mediante la aplicación. La parte más poética o más bonita que a mí me gusta del proyecto es que luego el resultado final que tú obtienes es un mapa de todos tus recorridos y todas tus emociones en el mapa. Y al final lo que tienes es un mapa emocional de las ciudades. De este modo que puedes identificar los puntos de las ciudades en los que te encuentras mejor, en los que te encuentras peor. Y luego observando los datos puedes ver que quizás a ti personalmente no te gusta nada el ruido y hay puntos ruidosos en los que te sientes muy mal, o que hay mucha contaminación y muchos coches que te hacen sentir mal y vas a un sitio más abierto y te sientes bien, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la visualización de este proyecto. Y que bueno, ahora estamos, todo esto empezó en 2015 con Environment Dress y ahora estamos inmersos en otro proyecto, en el museo que se llama el MUSAC, en León, en España, que nos van a ayudar para hacer el proyecto más grande, crear más mochilas e intentar que la gente se construya su propia mochila, implicar cada vez a más gente, para que utilice, experimente con estos datos. Y luego, muy importante, tenemos una web donde están los datos, pero si las personas lo quieren hacer público, puedes participar en el experimento, ver tus mapas de forma privada, tus recorridos de forma privada y no compartirlo con nadie más si no quieres. I like that a lot. I also worked on a bulletproof backpack, which I'll show the pictures of later. So backpacks are interesting. But I also like that project could be like very low tech. If you wanted to do a workshop, you know, you could just have people mapping their location and feelings. Yeah. Should we have audience questions? Bueno, a mí me interesa conocer sus proyectos. Creo que hay un video que nos has traído. ¿Tienes un video, dijiste hace rato? Sí. I do have a video, yeah. Ok. Al final. Es después. Okay. Bueno, pero a mí me gustaría preguntar, bueno, el video es después, pero me gustaría preguntar como al tipo de usuarios que tú puedes llegar. Para mí lo que tú estás diciendo es novedoso, para mí. Entonces, quisiera saber cuáles son los usuarios, cuál es como tu mercado, si se puede usar la palabra. Ya sé que no. Bueno, el tipo de usuarios o de voluntarios o gente que participa en el proyecto, de primeras es gente que tiene algo que ver con el mundo del arte, más bien porque el proyecto surgió en un contexto artístico, ¿no? Sin embargo, ahora que lo estamos intentando ampliar y llevar a este museo que decía en España, sí que estamos en contacto con otras organizaciones de personas, estamos en contacto con organizaciones ecologistas en la ciudad de León, que es donde se va a desarrollar en España, la universidad y asociaciones vecinales del entorno del museo, un poco para extendernos y salirnos de la burbuja del mundo del arte, que al final también siempre somos los mismos y un poco nos conocemos incluso en todo el mundo. Y a mí me interesa mucho el bienestar subjetivo. Cuando tú me dices que puedes mapear las emociones, ¿de qué manera tú lo podrías relacionar para medir percepciones de inseguridad, por ejemplo? De cómo la gente se siente en la ciudad. Bueno, yo creo que eso es algo que se me escapa, que debería de contar con expertos que sepan analizar esos datos, ¿no? Porque yo estoy recabando una cantidad enorme de datos y las personas que me dan permiso para luego analizar esos datos, creo que es el punto de ponerme a investigar y contactar con expertos que puedan analizar esos datos. Also, I mean, I think that's a really great question and dialogue, and a question that I have also about projects like that one, because, so like, I think his name is Christian Nold. There was a older project called Emotional Cartographies with like, I don't know, like 2010 or something, with like GPS units and heart rate monitors, and you know, he would like give people in a museum this device that's like, oh, look, it measures your fear or your discomfort or something.
So I wonder how we could also measure positive feelings. But I think that like some context is necessary, because when I think about that older project, and if it's just like a GPS coordinate and your heart rate or your body temperature, then I think like, yeah, some people feel a lot of fear when they're in my neighborhood, and I might feel really great in my neighborhood, you know. So like, it's very dependent on, very subjective on what kind of opinions people have about the places they're in, you know. Sí, sí, yo soy consciente de que es completamente subjetivo y de hecho fue una de las cuestiones que se puso sobre la mesa en este último apoyo que tenemos desde el MUSAC. Nos decían, pero es que no son datos científicos, es una opinión subjetiva. Y nosotros sí, es una opinión subjetiva, pero realmente también nos interesa esa opinión subjetiva, ¿no? Desde la perspectiva artística, que es de la que estamos investigando estos mapas, que también visualmente el resultado final de esos mapas, que son una relación de colores, zonas en un mapa y sensaciones y emociones de las personas, también nos interesa mucho, ¿no? Entonces, bueno, tampoco tengo el conocimiento científico para analizar eso desde una perspectiva científica y creo que esa perspectiva, esas subjetividades individuales también son muy interesantes. Bueno, justo también pensando en esta cuestión de hacer esta especie de base de datos de emociones, de saber cómo las personas se sienten en distintos lugares, me surge una cuestión relacionada con un proyecto de otra artista que se llama Shwedi Chen. Ella, junto con Pedro Oliveira, diseñó un set de wearables para el manifestante del futuro, ¿no? O del presente. Ellos se inspiraron en la primavera árabe y la idea es justo cuando hay un silencio digital impuesto y no estás protegido contra pues, cualquier acción arbitraria de las autoridades. En aquella ocasión, en una entrevista justo le preguntaban a Shwedi, ¿no? Si su proyecto, la pregunta fue muy sencilla, ¿no? ¿Tu proyecto es open source? Y la respuesta fue, no puede ser open source porque es parte de la estrategia, no puedes dejar abierto un diseño para que la contraparte le dé la vuelta, ¿no? Si de por sí nosotros como ciudadanos justo vamos un paso atrás, en este caso, ¿cómo podría ser una forma o una estrategia desde el arte para poder realmente proteger a la persona, ¿no? Más que el pensar como ciudadano, como la idea que tenemos de ciudadanía, ¿cómo podemos hacer? Sí, es importante saber si una persona se siente incómoda en este espacio, pero también esa información, si la conoce alguien de manera maliciosa, podría decir, claro, si ya sé que esta persona se está sintiendo incómoda, quizá puedo alterar sus emociones para algún propósito. ¿Cómo podríamos desde el arte justo generar una estrategia, incluso una estrategia de lucha o una estrategia de resistencia en este sentido? Quizá una resistencia tecnológica podría ser, no lo sé. Yeah, I think that for me, a lot of these questions come out of like very specific contextual moments. And I think that a really important strategy for me has been doing community-based design. So I don't want to be the like artist with the idea to solve people's problems, because I don't think I can. But like for example, so when I started making local autonomy networks with the mesh networked clothes, I started making them with mesh networking transmitters and GPS units. And then I started doing workshops with community organizations. So I did this workshop with Maggie's Sex Worker Rights Project in Toronto, with this sex workers group in Toronto. And they were immediately like, no thank you. we don't want GPS data about us anywhere. We don't want it transmitted. We don't want it saved. So
Similarly, I was working with 029 in Bogota, and they said the same thing. Like, we like the mesh networking, we really don't want GPS data, because we were thinking about trying to prevent disappearances, and so I thought, like, oh yeah, GPS would be great. But they thought, like, well, we're already targeted by the government, so if you can get the data, the government can certainly get the data. So we don't care if it's encrypted at all. We don't want GPSs at all. So then I like changed the whole design to be just based on proximity. And I mean, ideally I wanted to like, I came up with a sort of a plan of triangulation. So like you could, if you had static, I was starting to collaborate with the Allied Media Projects in Detroit, and they have like community wireless hubs. So then I thought like, okay, if you have static community wireless hubs, and you could triangulate a position without having a GPS coordinate. But I never implemented that. It was just an idea. So the like final version of it was just, it would tell you whether your friends are like close away, how close or far they are, because they didn't want the GPS data. But you know, I mean, I think it was still a valuable process of like experimentation and asking those questions and finding those answers, even if it didn't get implemented into an awesome thing. I also think your emotion tracking project is really awesome. And that, yeah, it doesn't necessarily need to be scientific. It's still really interesting exploration of emotional states and movement. Yeah. Do you want to answer the question about open source? Bueno, desde mi experiencia y el open source, yo creo que, por ejemplo, en el proyecto en el que estamos hablando de Environment 3, realmente no hicimos nada espectacular. Lo que hicimos fue recabar una serie de sensores que ya estaban en el mercado, conectarlos todos juntos en un Arduino y recolectar todos esos datos, ¿no? Y diseñar todo el sistema de mapas y de emociones, pero toda la parte tecnológica realmente es muy básica, es muy sencilla y te la puedes hacer tú mismo. Y nosotros también buscamos información en Internet para hacerla, de tal modo que lo más sensato es devolver esa información otra vez a la red, ¿no? Porque ese conocimiento no vino de la nada, vino de otras personas que libremente también lo dejaron ahí para que otras personas lo usaran. Y bueno, creo que o espero que mi proyecto no tenga esa parte tan maliciosa y que alguien se pueda lucrar de algún modo o perjudicar a las personas que están participando en él, obteniendo información acerca de sus datos, porque también creo que es un proyecto pequeñito, ¿no? Es un proyecto que al final, sí, cada vez está participando más gente, pero es un proyecto bastante pequeñito y no sé hasta qué punto se podría tener una visión maliciosa de este. I also want to say something more, because that was an interesting question. Yeah, I think I'm really inspired by this artist, Zach Blass. Also, he's working now on this project called Contra Internet. And he's written a lot about this Caribbean philosopher, Edward Glissant's idea of opacity, which I think is really relevant to this question about open source. So like, Edward Glissant says that, you know, that transparency is basically a colonial demand. That in the moment of encounter, you know, the colonizer shows up and is like, you know, they want to know about the colonized people. They want to know everything. And so Glissant says that everyone should have the right to opacity, like at a fundamental level, to be like, no, I don't want to be known. And I don't want to be named, and you don't get to know about my life. And I think that's really valuable and important. And there's many cases in which I think that like there's plenty of situations in which open source can be harmful or can be a bad idea. Like there is a this like web database archive project, which I cannot remember the name, but I could look it up later. But it was what was it called? I don't know. But there was this web database project specifically for indigenous people and native people in the United States to create their own archives of their own
knowledge systems online, but they didn't make it open source because they didn't want to make it open source. They were like, you know, we have very specific cultural rules about who gets access to this knowledge, and we don't want everyone to have access to it. So they didn't make that project open source. Yeah. Quizá contestando un poquito quizá con el comentario de Micha, me acordé también de otra pieza justo con esta pregunta, ¿no? De cómo generas una aplicación que pueda alimentarse del conocimiento colectivo de personas que justo, ¿no? Y también ahí va la pregunta general, ahorita voy, ¿no? De personas que por alguna u otra razón no queremos ser vistos en un momento, queremos desaparecer digitalmente. Hay un proyecto bastante interesante y que tampoco tecnológicamente es sorprendente. Me recuerda el trabajo de dos artistas, Irene Posch y Ebru Kurbak. Ellas tienen un proyecto que se llama La Radio Tejida y me gusta mucho este proyecto porque ellas aprovechan tecnologías, digamos, obsoletas y open source. Ellas toman un circuito de un transmisor de radio FM. Se inspiran también un poco en cómo las manifestaciones son contrarrestadas en muchos casos. Y ellas toman esta tecnología obsoleta, la incorporan en una prenda y te permite aprovechar el espacio público, digamos el espacio físico público, para poder comunicarte con personas cercanas, aunque no haya otra comunicación disponible. Ese me recuerda un poco el poder conectarte de manera cercana con una red de personas cercanas o de personas de confianza sin tener que estar expuesto. Y bueno, yo dejo esa pregunta abierta, ¿no? Justo, ¿es posible tener, porque aquí, bueno, en México también, ayer lo mencionaba Eurídice Cabañez, nuestra entrevistadora, mencionaba justo eso. En México ha habido desde hace años un problema de desapariciones forzadas, ¿no? Y de repente también es este miedo y este deseo, ¿no? También si yo quiero desaparecer, puedo tener esa opción de desaparecer y a la vez de sentirme seguro. ¿Cómo se puede lograr? Ese es uno de los retos, ¿no? Yo sigo preguntándome, ¿realmente es posible en algún momento? ¿Cómo podríamos llegar a esa utopía, quizá? Yo diría que en realidad la tendencia apunta a que la posibilidad de que desaparezcamos sea cada vez más complicada. Lo veo por la demanda ciudadana, ¿no? Desde los ámbitos que yo trabajo, de querer tener cada vez más posibilidades de vigilar y también los gobiernos de ofrecer y poder cubrir esas demandas. En la Ciudad de México, en la última campaña, se ofrecieron cosas así de locura como 1 millón de cámaras y todos los candidatos ofrecían cámaras. Creo que es como una tendencia en las que difícilmente podremos tener la capacidad de desaparecer. Por eso lo que ustedes hacen es realmente interesante y novedoso, pues para poder tener esa posibilidad de desaparecer. Yo tenía una pregunta respecto al tema de desaparición forzada y esta propuesta que tú hacías con ellos de la georreferenciación del GPS. ¿Cómo fue tu vínculo con ellos y cómo trabajaron conjuntamente en la posibilidad de una solución ante el potencial riesgo de ser víctima de desaparición forzada? Yeah, so I was in Bogota and I did a workshop at the Hemispheric Institute of Performance and Politics on hacktivism. And so some of the members of 029 came to the workshop and I met them. And
they asked me to speak at one of their events, and I asked them if they wanted to collaborate because I was working. They said that they were wanting to work on this issue of disappearances, and I said that maybe this project could be helpful or useful. So we started talking about what we could do that would be useful, and since they were not really since they were very concerned, about the GPS data, what we decided to do instead was to do a workshop that was focused on like no-cost security practices. So we did a 3-day workshop thinking about just actually developing like nonverbal communication methods, like just coming up with agreements with your friends about like, what do you do when you are at the bar and you need to leave, but you want the person sitting next to you not to know that you want to leave because they're the reason you want to leave. Or we also practice things like how to disperse in public space and then come back together when somebody in the group signals to come back together. So I received that feedback and decided to change the workshop, and so the workshop was all about these non-verbal, no tech practices for safety. And then we did like a performance piece as part of the Hemispheric Institute Encuentro that was kind of using some of those strategies in like a performative movement performance way. Yeah. Now, should we have questions from the audience? Hola, mi nombre es Marcela. Yo tengo una pregunta en relación a la mochila, de hecho, de la que están platicando. Porque me ha pasado mucho, de hecho, incluso con los wearables comerciales, que realmente los datos que pueden obtener no son 100% fidedignos. O sea, me he comprado, por ejemplo, el Muse, que se supone que era como para inducir una suerte como de meditación. Pero, por ejemplo, todas las instrucciones siempre estaban en inglés. Entonces, a mí siempre las lecturas que me aparecían era que mi estado mental era absolutamente estresado, pero realmente era porque la traducción que estaba haciendo el sensor era una traducción de alguien que está haciendo otro tipo de esfuerzo mental al tener que traducir algo del inglés al español. Entonces siempre me decía, estás estresadísima. Y yo decía, ¿cómo estoy estresada? Entonces siempre estaba tratando de respirar profundo, de relajarme. Pero siempre las lecturas que me daba el aparato eran una lectura muy, muy equivocada. Entonces, me gustaría también entender un poquito cómo hiciste con la mochila, porque la mochila me imagino que todos los sensores están en la espalda. O sea, ¿cómo pudiste cruzar esta información para creer que realmente los datos que obtuviste son la emoción de alguien realmente? Bueno, los sensores que lleva la mochila son los sensores medioambientales que toman estos datos del ambiente, ¿no? Y luego tu estado de ánimo se lo dices a la mochila mediante una aplicación web. Realmente tienes que tener un móvil, que tenga un teléfono móvil, un celular, que tenga conexión a internet. Entonces entras en la página web y chequeas cómo está tu estado de ánimo en ese momento. Es algo que tú dices, me encuentro cansada. Puedes poner, de hecho, varios estados a la vez. Puedes decir que te encuentras cansada y estresada o contenta y feliz. Bueno, varios estados a la vez. Es algo que tú dices con palabras, no es un sensor que mida nada en tu cuerpo. Perfecto. ¿Y cuántos estados emocionales, por ejemplo, colocaste? Creo que 12. Me basé en un estudio psicológico que determina los estados emocionales de las personas. Pero puedes entrar en environmentdress.org y ahí está todo explicado. Okay. Muchísimas gracias. A ti. No sé si quizá también podría ser una manera de contrarrestar esta deficiencia de las grandes corporaciones para realmente tener información fidedigna. Podría ser eso, ¿no? Finalmente lo está haciendo un ser humano que está diciendo, aquí me siento estresado y está siendo fiel en ese sentido y empático, ¿no? Sí, que también tendrá su error, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor no somos muy precisos en saber cómo nos encontramos en un momento, ¿no? Pero bueno, también está ahí la belleza del proyecto.
Bueno, pero más que nada esta es una pregunta, ya que todos están trabajando con el cuerpo y la tecnología, ¿dónde ustedes también creen que está el límite entre mezclar, bueno, obviamente la ropa, los zapatos, los lentes, todo eso es una suerte de tecnología que se ha desarrollado? Pero ¿cuál sería el límite quizás entre el cuerpo, o sea, cuando es el cuerpo biológico y el límite entre una tecnología? ¿Dónde ustedes ven el límite? ¿O ustedes creen que ya no hay límite, que estaríamos como en este rollo del poshumanismo, que realmente el cuerpo está obsoleto y hay que traspasarlo a través de la electrónica, el automatismo? No sé, es otra pregunta hacia otra parte. Bueno, a mí me gustaría ser un cyborg. Sí, yo creo que el cuerpo tiene muchas deficiencias y mediante la tecnología podemos amplificarlo un poquito, ¿no? Yo creo que el límite está donde no se haga daño a las personas, donde tú te sientas cómodo y donde no le hagas daño tampoco a los demás ni a los demás seres vivos. Y a mí me cuesta trabajo, pero de verdad estoy muy entusiasmada de escucharlos, pero al menos en el tema que yo trabajo, que es seguridad, se ha apostado mucho en que los policías usen cámaras. Este ha sido un recurso pues, bastante socorrido en Estados Unidos, sobre todo para identificar abuso de la fuerza. Sin embargo, también pues, puede tener sus riesgos eventualmente, pero sí es como esta mezcla de apostarle más a la tecnología que a las capacidades humanas, al menos en materia de seguridad. I mean, I think about Donna Haraway a lot. And, you know, in Situated Knowledges, Donna Haraway said that we are not immediately present to ourselves. So I like what you said about error. I think that's very true, especially for people that are survivors of trauma. Like, it may be really hard for people to know how they feel. It was really hard for me to learn how to articulate how I felt, actually, as a trauma survivor myself. And so, yeah, I do think that it adds an interesting layer of error and maybe poetry in that, like, self-reporting about feelings. But also, you know, I think it was 84 when Donna Haraway wrote the Cyborg Manifesto and said, we're all cyborgs. And that was before cell phones. So I think in many ways, we already have our lives totally intertwined with technology. I mean, we have haircuts, and we have deodorant, and sneakers, and you know, medical technologies that we might have used today. We might have medical technologies in our bodies that we use on a daily basis. So, yeah, I think there's so many ways in which we're already very enmeshed with technology. Yeah. Actually, for a little while, I was a web designer at the Scripps Institute of Oceanography before I went and did my MFA. It's at UC San Diego. And I remember the researchers there told me that some of their research found that whales, they found in the flesh of whales, like in the deepest part of the Arctic Ocean, that they had pesticide inside their flesh. So imagine how much pesticide we have in our bodies. It must be a very large amount compared to that. Even if you were living in the Arctic Ocean, you would still have pesticide there. Yeah. So maybe biosecurity is like a kind of discomfort with impurity, or a kind of comfort with a lack of security.